Ahora para continuar vamos a volver a invitar a la doctora Bernadá a hablarnos y conversar de nuestra charla de cuidados paliativos pediátricos, integración temprana. Bueno, muchas gracias al equipo Roberto del Río por esta sesión tan inspiradora y que reitera la sensación de que tenemos tanto para compartir, porque realmente que las experiencias que ustedes cuentan las vivimos de la misma manera, así que de verdad que es muy lindo. A mí me pidieron que me refiriera al punto de la integración temprana, que en definitiva es el tema conductor de este seminario en el día de hoy, y reiterar que, que no tengo conflictos de intereses y que al igual que dijeron los otros compañeros anteriormente, las fotos que ustedes pueden ver en esta presentación fueron autorizadas o por los niños o por los papás. Me voy a referir a estos tres aspectos, algunas reflexiones. Obviamente que esto no quiere ser unas definiciones acabadas, porque estos son temas donde todo el tiempo seguimos pensando y dándole una vueltita de tuerca más. Vamos a referirnos a qué es integración temprana o oportuna, que me gusta más que temprana, cuáles son los beneficios de la misma y algunos desafíos y algunas posibles estrategias para superarlo. Entonces, en primer lugar, este es Tiago, un niño portador de una trisomía 13 que tuve el gusto de acompañar un largo camino, y ahora no está el doctor Pedro Pérez, pero un largo camino que, como decía Ricardo, es de año en plural. Tuve el gusto de acompañarlo desde los 2 meses de vida hasta los 13 años en que falleció. La verdad es que, como en todas las definiciones de cuidados paliativos, recomendaciones internacionales, está dicho que estos idealmente deben comenzar cuando la enfermedad es diagnosticada, y creo que esa es, diríamos, como la expresión más cercana de a qué llamamos integración temprana o integración oportuna. Para esto quiero contar, y yo en primer lugar quiero blanquear que mi mayor experiencia en los cuidados paliativos es en el trabajo con niños con enfermedades no oncológicas, y después en la tarde, cuando hable de la experiencia de mi equipo, contaré un poquito por qué. No es voluntario, pero así se da en nuestra institución, que vemos mayoritariamente con niños con enfermedades no oncológicas. Pero en una segunda institución donde desde hace 2 años tengo el gusto de coordinar un nuevo servicio, ahí sí brindamos atención a niños con enfermedades oncológicas también. Y yo le pedí a una niña, que no es esta, porque esta es una niña pintada por un pintor chileno, pero a esta niña que yo inicialmente había puesto Julieta, pero que en el día de ayer me dijo, no, está bien que digas que soy Agustina, así que le voy a decir Agustina. Agustina es una adolescente que en este momento estamos atendiendo en una institución privada de mi país, una adolescente de 14 años, sana, que estaba preparando su cumpleaños de 15 años, que al menos en Uruguay se festeja de forma especial. Cuando tiene el diagnóstico de una tumoración abdominal, que inicialmente parecía ser, el primer diagnóstico fue de un germinoma ovárico, pero que terminó siendo un linfoma. Entonces, desde el mes de marzo, abril, tenemos el gusto de acompañar a lo largo de todo el proceso. Proceso que tuvo inicialmente un rol de acompañamiento al momento de los diferentes momentos del diagnóstico, y también acompañamiento y escucha al otro día del diagnóstico, que es un momento muy especial, porque siempre hablamos del momento de comunicar las malas noticias, pero
bueno, un momento especial en la vida de estos niños, estas familias, es al otro día de escuchar las noticias y ahí es un lugar preponderante en la atención de los equipos de cuidados paliativos. También intervenciones múltiples en todo lo que tiene que ver con la anticipación a los síntomas molestos que podía tener, bueno, vinculados a la propia enfermedad, pero sobre todo a los tratamientos que la medicina tiene para ofrecerle y le está ofreciendo. Y bueno, y en este sentido, obviamente que la prevención, por ejemplo, de la mucositis asociada a la quimioterapia, el tratamiento del dolor severo asociado a la mucositis, el tratamiento del estreñimiento, consecuencia de los tratamientos que damos para el tratamiento del dolor. Y a lo largo de todo este tiempo, entrevistas a solas con Agustina, entrevistas a solas con los papás, entrevistas en conjunto con Agustina y con los papás y también con la hermana. En definitiva, bueno, este es el camino, el trabajo, entre otras acciones, de un equipo de cuidados paliativos pediátricos que tiene la oportunidad de trabajar como nos lo dice la Declaración de la Organización Mundial de la Salud desde el momento del diagnóstico. Pero yo también traigo la palabra que creo que es de las más repetidas en cuidados paliativos pediátricos, que trajo Ricardo anteriormente: depende, todo depende, que también nos lo dice Jarabe de Palo en su canción. Todo depende del cristal con que se mire. Y obviamente que la intención de este seminario es propender a que la mayor cantidad de niños y adolescentes que tienen enfermedades amenazantes para su vida reciban esta atención desde el momento del diagnóstico, desde momentos cercanos al diagnóstico. Tiene varios aspectos. Depende de la enfermedad y como se mencionó en varias oportunidades en la mañana de hoy, en pediatría el momento del diagnóstico puede ser en la etapa prenatal, como sería si un ecografista visualiza, ¿verdad?, esta ecografía en un estudio prenatal, en donde, bueno, para quienes somos pediatras vemos una severa malformación del sistema nervioso central. Ese es el momento del diagnóstico y entonces eventualmente desde ese momento, pero también a veces el diagnóstico es en el momento del nacimiento o a veces es en horas o minutos posterior al nacimiento. Y entonces quiero mencionaron que en Chile hay algún servicio específico de cuidados paliativos perinatales, o al menos entendí eso de la presentación del doctor Pérez. Pero creo que sin lugar a dudas es un área de los cuidados paliativos pediátricos que está menos desarrollada todavía en nuestros países. Y bueno, estas son algunas de las poblaciones que se verían claramente beneficiadas de recibir el apoyo de un equipo interdisciplinario como el que nos contó previamente el equipo del Roberto del Río. Bueno, familias cursando un embarazo con un feto que es portador y que se hace diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida, familias de un bebé pretérmino en el rango de la periviabilidad, pero también parejas o familias que sufrieron un óbito en la etapa perinatal. Y obviamente que todas aquellas familias en donde hay un neonato portador de cualquiera de estas enfermedades que amenaza la vida. Así que para ellos el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano es en ese momento, porque ya desde ese momento el abordaje que contaron las compañeras es posible y obviamente que es beneficioso. Pero el momento del diagnóstico, como se dijo aquí en esta mañana múltiples veces, puede ser en cualquier momento, en cualquier etapa del crecimiento o del desarrollo de un niño o de un adolescente. Y es por eso que quiero enfatizar lo que dijo muy bien el doctor Martino previamente, la importancia de que en países, al menos como nuestros países del Cono Sur, esto yo lo pienso para todos, pero donde tienen desarrollos de la medicina y de la pediatría del nivel que tienen nuestros países, la atención de estos niños, que quizás son los niños más graves, más complejos,
tiene que ser dada por equipos pediátricos. Y en realidad, la verdad es que salvo situaciones muy extremas, creo que no es admisible que en nuestros países niños o adolescentes todavía sigan siendo atendidos por equipos de adultos, porque poco deben saber y poco saben los profesionales de la medicina de adultos, por ejemplo, de las diferencias que significa atender a un niño como el del extremo de la izquierda. Quizás sí con un adolescente que comparte en gran medida las características de un adulto, pero ni para la comunicación, ni para los tratamientos farmacológicos, ni para muchas de las características y necesidades sería posible. Así que creo que, bueno, este es el otro gran concepto. Pero en el depende, yo estoy convencida que también tenemos que ser muy abiertos y también pensar que existen segundas oportunidades y que son buenas y que son bienvenidas. El doctor Carlos anteriormente mostraba un poco esta gráfica que podría ser una gráfica que describa lo que es la trayectoria de la enfermedad de un niño con una enfermedad que amenaza la vida. Y a lo largo de esa trayectoria de la enfermedad, si el niño no tuvo oportunidad de encontrarse con un equipo de cuidados paliativos pediátricos desde el inicio, existen otras oportunidades en las que los profesionales tratantes podrían consultar y de todas formas serían de beneficio. ¿Cuáles son esas oportunidades? En todo momento que por distintos motivos, por la enfermedad o por los tratamientos, haya sufrimiento, en momentos en donde es necesaria la comunicación más difícil, más compleja, en momentos en donde, obviamente, y esto probablemente sea a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad, pero hay momentos más álgidos en donde claramente hay más necesidad de un abordaje psicosocial y espiritual, en momentos donde hay un cambio, una inflexión en la trayectoria de la enfermedad, un cambio, y es necesario repensar los objetivos de cuidado, hacia dónde vamos, y momentos que como consecuencia del anterior a veces hay que tomar decisiones. Todas estas serían otras oportunidades para que los equipos de cuidados paliativos pediátricos sean consultados y se comience un abordaje. Y hay otra oportunidad que desde el mundo de los cuidados paliativos siempre vemos como, bueno, la oportunidad de apagar incendios cuando los servicios somos convocados en la etapa final de vida. La verdad que obviamente que no es como vamos a decir más adelante, obviamente que no es el mejor momento para que se integre un nuevo equipo en la atención de un niño. Pero si eso ocurre, también es bienvenido. Y esto brevemente quiero contarles una historia que nos tocó vivir en nuestro país este mismo año, a 16 años de que se comenzó a trabajar en cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Pediátrico de Referencia Nacional, donde se empezó a trabajar en cuidados paliativos pediátricos. Y esto tiene que ver con lo que decía Natalie anteriormente. Esta es una niña que tenía 15 años, Mariana, que había nacido con una atresia de vías biliares, es decir, paréntesis, desde el día de su nacimiento era una niña con una enfermedad que amenazaba la vida y que hubiera sido pasible de recibir cuidados paliativos, que a los 2 años se le realizó un trasplante hepático y que desde el día de la propia cirugía se complicó porque hizo una trombosis portal, por lo cual desde el propio momento de la intervención del trasplante hasta los 15 años tuvo en múltiples oportunidades complicaciones vasculares, infecciosas y otras. Por lo cual, a los 15 años ingresa a una unidad de terapia intensiva donde permanece 2 meses con sangrados digestivos muy importantes por hipertensión portal. Y ahí, cerca del final de los 2 meses, después de que un equipo de otro país, porque en Uruguay no se hace trasplante hepático, se decide que esta niña no puede ser beneficiaria de un segundo trasplante ni de una cirugía vascular, ahí es convocado el equipo de cuidados paliativos pediátricos. Obviamente, 1.000.000 de oportunidades perdidas.
millón de oportunidades perdidas. En nuestra primera participación en la atención de esta niña fue en una reunión interdisciplinaria donde estaban todos los equipos. El equipo del país donde se había hecho el trasplante, los equipos especialistas de Uruguay. Y cuando levantamos la mano tímidamente para preguntar, ¿y qué sabe Mariana de todo esto? ¿Qué se ha hablado con ella? La respuesta es, no, con Mariana no se habla, siempre las comunicaciones son con los papás. Y esto pasa en Uruguay, en un hospital en donde hace 16 años hay cuidados paliativos. Entonces, bueno, sí, hay que seguir hablando, hay que seguir insistiendo y hay que seguir. Pero de todas formas, les puedo asegurar que esa participación en el final de vida para Mariana significó, en mi humilde opinión, una cantidad de beneficios. Significó poder hablar con ella, poder identificar cuáles eran sus deseos, y su principal deseo era volver a la casa. Estaba en una unidad de terapia intensiva y en 10 días estaba en su casa, en un barrio muy humilde de Montevideo, a donde pudimos brindarle durante el tiempo que se pudo la atención domiciliaria. Se pudo hablar de los deseos con la niña, se pudo hablar con la familia y con la familia extendida. Se pudo tomar decisiones en el sentido de adecuar todas las medidas terapéuticas a la situación, proporcional a la situación de Mariana. Entonces, los cuidados paliativos, cuando llegan en etapa de final de vida, llegan muy tarde. Pero bueno, de todas formas, creo que son segundas oportunidades que debemos tomar de todas formas. Entonces, integración temprana, integración oportuna, significa que esto que hablamos llegue a los niños que tienen enfermedad oncológica, pero también enfermedad no oncológica, que como ya se dijo, en todos los países son aproximadamente 2/3 de los niños que necesitan cuidados paliativos, que idealmente lleguen desde el momento del diagnóstico o cercano al momento del diagnóstico, pero si no también siendo capaces de reconocer todas las otras oportunidades, y ese va a ser el mejor momento posible para ese niño. Cuidados paliativos que van a tener distintos niveles de protagonismo en la atención integral y global del niño. Habrá momentos en donde el equipo de cuidados paliativos sea un participante más, acompañando al equipo oncológico, al equipo neuropediátrico, al equipo cardiológico, en las comunicaciones, en la identificación de síntomas molestos, pero como un integrante lateral más. Y habrá momentos, como en el final de vida de Mariana, en donde el equipo de cuidados paliativos será el protagonista, será el quien conduce la totalidad de las acciones. Y otro concepto que quiero resaltar es la importancia de que integrar los cuidados paliativos no es derivar, ni es competir con el equipo tratante. Es trabajar en conjunto junto a los profesionales tratantes del niño, los neuropediatras, los pediatras, los fisioterapeutas, el enfermero del primer nivel de atención, etcétera, etcétera. Me están diciendo que nos faltan 5 minutos, vamos a tratar de ser breves. Entonces, ¿y cuáles son los beneficios de la integración temprana? A los paliativistas nos gustan los árboles porque vemos que es esa copa multicolor y es que los niños puedan acceder a toda la gama de acciones de los cuidados paliativos desde el inicio y a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad. ¿Y cuáles son? Estas son algunas de las principales acciones que los equipos de cuidados paliativos brindamos y podemos, pero una no menor es la coordinación del cuidado. Y obviamente que para esto es necesario trabajar en equipo, como ya lo dijeron excelentemente las compañeras que me precedieron. Y la comunicación como principal herramienta que atraviesa todas las acciones de los cuidados paliativos. Comunicación que nosotros entendemos que este es una de los aspectos de la atención que se privilegian más con la integración temprana de estos cuidados. Porque la comunicación nosotros la entendemos no como un decir, sino como una relación, como establecer un vínculo de confianza, que permite, como lo demostraron los compañeros de Casa de Luz y en el vínculo con esta familia, relación y vínculo que permite abordar en los distintos momentos de la trayectoria de la enfermedad del niño
aquellos aspectos más peliagudos, decimos en Uruguay, más difíciles, ¿verdad? Como son, por ejemplo, la adecuación del tratamiento. Y todo esto, ¿por qué? Porque las enfermedades de estos niños, pero también las complicaciones y también los tratamientos que la medicina ofrece generan mucho sufrimiento. Y esta es una definición de sufrimiento del doctor Eric Cassel, pero esta es una pintura realizada por una adolescente uruguaya portadora de cáncer. Y fíjense si esta pintura transmite sufrimiento. ¿Y cuáles son las fuentes de sufrimiento? Estas son algunas de las fuentes de sufrimiento de los niños que padecen de distintas edades y con distintas enfermedades que necesitan cuidados paliativos. Y entonces, ¿qué brindan los equipos? Bueno, brindan tratar de mejorar la calidad de vida en base a la prevención y al alivio del sufrimiento. Y en lo que respecta al control de síntomas, obviamente que la anticipación del síntoma, la prevención, la evaluación integral que incluye el componente físico, pero también los demás componentes biopsicosocial y espiritual, el tratamiento con medidas farmacológicas y con medidas no farmacológicas, como la canterapia, ¿era? Canterapia, bueno, medidas no farmacológicas que seguramente contribuyen al control óptimo del síntoma. Y obviamente que estar atentos siempre a las necesidades, y no solamente a las necesidades, sino al reconocimiento de cuál de las medidas comunes o específicas son aquellas que en alguna oportunidad fueron útiles para el niño. Y para tener ese conocimiento se necesita tiempo y por eso se necesita también una integración precoz u oportuna. Obviamente que el apoyo psicosocial y espiritual del cual se ha venido hablando toda la mañana y por hacer honor al tiempo vamos a seguir, pero también quiero dedicarme a este, que es un procedimiento bien particular y al menos en mi país los equipos de cuidados paliativos son quienes introdujeron de una forma más sistemática, más consciente, más pública en la atención sanitaria. Como dijo Ricardo, no todo lo que técnicamente posible es éticamente adecuado y por tanto en la atención de niños con enfermedades crónicas complejas hay momentos de la historia de la evolución en que hay que tomar decisiones, en el sentido de, por ejemplo, no seguir insistiendo con tratamientos invasivos que pueden generar sufrimiento para el niño. Y entonces es que la planificación avanzada del cuidado y la adecuación del esfuerzo terapéutico son procedimientos clínicos que, en mi opinión, contribuyen a brindar una medicina más proporcionada, una medicina más justa y más equitativa, porque permite utilizar los recursos que siempre son finitos en aquellos niños que claramente se benefician de esos recursos y no utilizarlos en aquellos niños que no está indicado. Y por tanto, en mi opinión, la planificación avanzada del cuidado es uno de los procedimientos de los cuidados paliativos que contribuye en gran medida a brindar una atención de calidad y una atención más humana, haciendo la mejor síntesis entre los beneficios maravillosos del avance tecnológico, pero también las cualidades humanísticas de nuestra forma de atención. Y obviamente que para que todo esto se pueda desarrollar y desplegar en el tiempo, se necesita tiempo también de trabajo con los equipos tratantes. Y en nuestra experiencia, el trabajo con los equipos tratantes a veces y la comunicación, a veces es la parte más difícil del trabajo, más difícil que el trabajo con los pacientes o con las familias. Y para eso también con los equipos necesitamos tiempo y también para que la familia sienta que somos un único equipo que estamos trabajando por el niño y no como pasó con Mariana, que en los momentos más difíciles de la vida de Mariana cambió totalmente el equipo tratante. Y por si acá hay algún profesional que no sea un clínico directamente y sea un tomador de decisiones, o si no, para quien de ustedes le interese mostrarle esto a los tomadores de decisiones de sus instituciones, esto es un trabajo que está publicado, que hicimos en nuestro servicio cuando hacía un año que habíamos empezado la atención domiciliaria.
Y demostramos, brevemente lo digo, que con la atención domiciliaria disminuimos a la mitad el número de hospitalizaciones de los niños en el año posterior al inicio de la atención domiciliaria y a la tercera parte el número de días de hospitalización. Pero como no solamente de números se deberían preocupar las instituciones, sino también por demostrar que brindan una atención de calidad, en las encuestas de satisfacción a los padres de los niños asistidos, les preguntamos en qué medida la unidad de cuidados paliativos ha contribuido a mejorar la calidad de vida de su hijo. Y 97% nos dicen que han contribuido o que ha contribuido en gran medida a mejorar la calidad de vida de su hijo. Y cuando le preguntamos con respecto a la calidad de vida de ellos como familia, nos dice 91% que ha contribuido en gran medida a mejorar la calidad de vida suya propia o de su familia. Y entonces, para el final, quiero, si tengo 3 minutos, me gustaba pasar este video, a ver si es posible, que es del abuelo de Verónica, una niña portadora de parálisis cerebral, que dice mucho mejor que lo que puedo decirlo yo, algunos de los mitos y de los desafíos con los que tenemos que enfrentarnos todos los días en la atención sanitaria. Gracias. Bueno, yo tenía una manera totalmente equivocada de los cuidados paliativos. Por hablar normalmente, yo pensaba que los paliativos eran prácticamente personas que estaban en una forma terminal, que ya se estaban muriendo y que ustedes lo atendían a los familiares para que pasara ese momento. Bueno, cuando me tocó entrar a paliativos con la nena, ya ahí cambió mi manera de pensar, por el sentido de que la nena, por ejemplo, ya está en cuidado paliativo hace ya más de 4 años. Y la nena mía no es una niña, vamos a decir, terminal del momento. Ella tiene un montón de problemas, pero no es una niña terminal de momento, ¿no? Que era lo que yo pensaba. Voy a seguir porque me están avisando, pero bueno, la desinformación en la población general, pero también la desinformación a nivel de nuestros compañeros profesionales, a nivel de los tomadores de decisiones de las instituciones, el desconocimiento, es uno de los desafíos más importantes para la integración temprana. El mito de la etapa terminal, el mito de que son excluyentes con los tratamientos curativos, el mito de la competencia con el equipo tratante, que se ha reiterado, ¿verdad?, en varias oportunidades, y la escasa cultura del trabajo realmente, de trabajo interdisciplinario. Pero hay esperanzas, y esto no las voy a leer, pero preparando esta presentación les pregunté a algunos compañeros profesionales de las instituciones donde trabajo, bueno, ¿qué significaba para ellos trabajar junto con un equipo de cuidados paliativos? Y bueno, estas son las expresiones que un gastroenterólogo, una pediatra y una neonatóloga nos compartieron. O sea, existen esperanzas y progresivamente cada institución va generando, ¿verdad?, una cultura donde vaya integrando más precozmente esta estrategia de atención. Y como estrategias, entonces ahora sí, para ir terminando, bueno, claramente que la divulgación pública y en todos los ámbitos posibles, la visibilización del derecho, la educación y más educación, es, en mi opinión, la vía, la educación interprofesional, en mi opinión, es el único camino, y también el ejercer todas las funciones universitarias, es decir, la investigación y la extensión. Nosotros en los 16 años de trabajo nos hemos amparado mucho en lo que son los fines de nuestra universidad pública, la Universidad de la República, que tiene como fines defender los derechos de la persona humana y abocarse y contribuir al estudio de los problemas de interés general. Pero he visto que esta universidad donde estamos en el día de hoy
tiene también dentro de su visión el comprometerse con la sociedad. Y este tiene que ser un marco axiológico muy importante para el desarrollo de todo lo que son las iniciativas para avanzar en la integración precoz. Pero como creo que estoy segura que acá hay muchos de ustedes que se formaron o que quizás son incluso docentes de la Universidad de Chile, quise también traer esto porque también dentro de los objetivos estratégicos de la Universidad de Chile está contribuir a las soluciones de los problemas estratégicos del país, así que no tienen escapatoria. Todas las universidades en este país tienen como obligación contribuir a este que es un problema, ¿verdad? Y bueno, y para terminar, quería... yo tenía acá un texto que no lo voy a leer por honor al tiempo, pero bueno, antes de venir, en el día de ayer, le conté a Agustina, alias Julieta, que iba a venir a Chile, que iba a contar su historia, y le dije si podía decir en una o dos palabras qué significaba para ella que además de todos los pediatras, etcétera, trabajar con el equipo de cuidados paliativos pediátricos, y nos hizo esta hermosa nube de palabras hecha por ella misma, así que bueno, quería compartirlas con ustedes porque significa un poquito lo que recibe un paciente que puede tener la posibilidad de recibir esta atención junto con las demás. Así que muchas gracias, perdón por el tiempo, y así que estoy a las órdenes. Gracias, doctora Bernadá, por tan impecable presentación.